Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 24 de agosto, domingo 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículos 18 al 21. Esto dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria, porque pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. La primera lectura del libro del profeta Isaías nos habla de dos cosas: cómo el Señor pretende reunir a las naciones en un solo pueblo de Dios, y para eso cómo se van a enviar mensajeros a los lugares más remotos. Estas dos ideas son tan importantes en la vida cristiana. Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Fíjate bien en esto, ¿por qué? Porque es tan importante el congregarnos, el ser convocados para congregarnos para la alabanza al Señor. Como lo dice el profeta Isaías, así como los israelitas traen ofrendas al templo en vasijas limpias. Bueno, por eso es la importancia de que domingo a domingo nos reunamos, nos congreguemos. Una persona cuando dice, no, yo no necesito ir a la iglesia para alabar al Señor. Hermano mío, no has leído las Escrituras y no entiendes la profundidad de lo que significa congregarse como iglesia, congregarnos como hermanos. Qué cómodo es decir, no, yo sí desde mi casa si estoy enfermo, desde mi casa si no puedo moverme, pero en la salud y en la posibilidad de moverme y hacer las cosas como las quiere el Señor, ¿qué es lo que hacemos? Acogemos la invitación del Señor para mostrarnos delante de Él como un solo pueblo y como verdaderos hermanos. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré mensajeros hasta los países más lejanos y las islas más remotas. Piensa lo que fue el proceso de evangelización. Ese ir a llevar el evangelio de parte de los discípulos y dispersarse por todos lados y hacer que el mensaje, la palabra, llegue a todos. Y es un proceso que se va extendiendo a lo largo del tiempo. Oye, habían pasado 1500 años cuando el Evangelio recién llegó a América. 1500 años después. Y todavía hoy seguimos en lo mismo. El Evangelio tiene que ser llevado. Y tiene que ser llevado, ¿por qué? Porque muchos todavía no han escuchado, no han conocido las palabras que dice Isaías, no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y esto a cada uno de nosotros tiene que afectarnos.
Tiene que haber en nuestro corazón el deseo de llevar el Evangelio a todos. Y si no lo puedo hacer directamente, lo hago participando con mi oración por la evangelización y lo hago, lógicamente, ayudando en esa labor de evangelización. En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 7 y 11 al 13. Hermanos, ¿ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos? Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. La segunda lectura de este domingo nos invita a aceptar la corrección como lo que es, un acto de amor. Imagínate un padre que no corrige a sus hijos. Lamentablemente lo vemos en nuestra sociedad y lo hemos visto en las últimas décadas, cómo se puso de moda el no corregir a los hijos. Y esto como una ideología. No, es que esto es una pedagogía mejor. Hermano mío, el que ama corrige. Corrige, ¿por qué? Porque efectivamente ayuda a la persona a descubrir lo que es bueno y lo que es malo. Ayuda a los hijos. Y entonces cuando recibimos una corrección, lo que tenemos que recordar es esto: Dios me está tratando como hijo. Eso demuestra el amor. Lógicamente, como dice la carta a los Hebreos, la corrección no siempre nos va a producir alegría, y por eso dice: no desprecies la corrección, no te desanimes cuando te reprendan. ¿Por qué? Porque te estoy mostrando mi amor. Soporten la corrección porque Dios los trata como hijos. Y de ahí reconoce, cierto, que de momento ninguna corrección nos causa alegría. Yo no tengo que esperar que sea corregido y ¡ay, qué alegría! ¿Cómo me gustó que me corrija? No, lo normal es que me va a doler la corrección. Y me tiene que doler, ¿para qué? Para que funcione, para que verdaderamente funcione. Cuando un sacerdote corrige en la confesión, ¿por qué lo hace? Lo hace porque es malo, porque es mal genio. Puede ser que sea mal genio, puede ser que no sea bueno, pero si se toma el tiempo para corregir a la persona que se está confesando, ¿por qué es? ¿Porque le gusta simplemente andar corrigiendo? Seguramente que no. Seguramente que es mucho más fácil escuchar los pecados de un penitente y no decirle absolutamente nada y dejarlo ir y ya está. Y así no me hago problemas. Pero si yo veo que una persona no ha visto sus pecados, que está haciendo mal su confesión, que no está teniendo conciencia plena, ¿cómo le demuestro mi amor? ¿Quedándome callado o haciéndole la corrección que requiere esa alma? Y si se la hago, ¿por qué es? Por amor. Ahora, quien anda corrigiendo a los demás en todo momento, lógicamente que no va a producir un buen efecto. Y lamentablemente tenemos ese vicio de andar corrigiendo a los demás. La corrección tiene que ser bien aplicada en el momento oportuno, en la forma oportuna, en la forma correcta. Pero además, cuando verdaderamente la persona me ha abierto la posibilidad de que lo corrija. Pero si yo simplemente ando repartiendo correcciones a todo el mundo, conozca o no conozca a la persona,
Bueno, entonces seguramente lo único que voy a causar es disgusto y no voy a permitirle a esa persona recibir la corrección, que ya sabemos, en el primer momento va a ser difícil, pero va a ser para su bien. Aquel que recibe la corrección, ¿qué es lo que le produce? Frutos de paz y santidad. Por eso, robustézcanse. Robustézcanse, ¿para qué? Para caminar. Es en la corrección donde puedo verdaderamente caminar. Fíjate en un detalle tan sencillo. Si yo voy a un médico y el médico me diagnostica mal, ¿cuándo voy a sanar? Puede pasarnos que nosotros en nuestro examen de conciencia hagamos un mal diagnóstico y que necesitemos esa corrección. ¿Para qué? Para tener un buen diagnóstico, es decir, para conocer verdaderamente cuál es la enfermedad que yo enfrento. Si conozco la enfermedad, si tengo un buen diagnóstico, entonces voy a poder combatirla. Entonces voy a poder sanar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Primera idea importantísima para reflexionar delante del Evangelio de este domingo 21 del tiempo ordinario. Fijarnos cómo se une con la primera lectura. Esa lectura en la cual Isaías anuncia que el Señor enviará mensajeros a todas las naciones para reunir a todas las lenguas, para que el mensaje sea conocido, para que Dios sea conocido en todas partes. Y es justamente lo que nos está diciendo al final del Evangelio. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur a participar en el banquete del reino. Esta idea nos lleva entonces a la idea principal del Evangelio. Para entrar en ese banquete del reino, no basta simplemente con escuchar el mensaje, sino esforzarse para ponerlo en práctica. Fíjate dónde inicia el Evangelio. Inicia cuando Jesús estaba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Y alguien le pregunta: ¿es verdad que son pocos los que se salvan? ¿Qué responde Jesús a esa pregunta? ¿Ha respondido directamente si son pocos o son muchos? No. No ha querido responder sobre cantidades. Por tanto, no sabemos si son pocos o muchos. ¿Y por qué el Señor no responde directamente a la pregunta? Porque haría un mal al corazón. Imagínate que el Señor hubiera respondido: no se preocupen, casi todo el mundo entra al reino de los cielos, es facilísimo entrar al reino de los cielos. Eso me animaría a mí
a lo que el Señor quiere? Es decir, a realizar el esfuerzo para entrar en el reino de los cielos. No. Y esto tenemos que considerarlo en el sentido de que no hay ninguna condición preestablecida para entrar en el reino de los cielos. Ah, no, es que yo nací en una familia católica, yo soy bautizado y yo voy a entrar en el reino de los cielos. No. No, es que mi esposa es una santa. Bueno, tu esposa entrará en el reino de los cielos, pero eso no garantiza tu entrada. No, es que yo tenía una tía que era y ella reza por toda la familia. Sí, rezará por toda la familia, pero si la familia no quiere recibir la gracia del Señor, a lo que apunta el Señor es que no hay una condición, no, es que somos israelitas, no, es que somos romanos, no, es que somos no sé qué, ya estamos salvados, no, yo en mi familia tengo gente buenísima, incluso sacerdotes. Sí, muy bien, la lucha es personal, la lucha es individual y por eso la respuesta del Señor apunta a eso. Esfuércense en entrar por la puerta que es angosta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir algo muy sencillo. El camino cristiano requiere esfuerzo. Quien te presenta el cristianismo como algo sencillo, fácil, te está mintiendo. No te está hablando del cristianismo. ¿Por qué? Porque es contrario a lo que nos ha dicho el Señor. No, 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 todos se van a salvar, Dios es bueno, Dios es amor y todos se van a salvar. Eso no es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano empieza por el deseo de la salvación de todos. Yo quiero que todos se salven. ¡Claro! ¿Cómo voy a desear la condenación de alguien? ¿Qué tipo de amor podría tener yo si deseara la condenación de alguien? Si del fondo de mi corazón sale, ojalá te pudras en el infierno, pues es que no tengo un corazón verdaderamente en Cristo. No, yo no deseo la condenación de nadie, pero a la vez sé claramente que la salvación requiere esfuerzo, que el Señor nos ha hablado de una puerta que es angosta. Yo les aseguro que muchos tratarán de entrar, no es que no tratarán, tratarán, y no van a poder. Y no van a poder, ¿por qué? Porque van a poder entrar de acuerdo a la verdad de su vida. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, se quedarán afuera y se pondrán a tocar, Señor, ábrenos. Pero Él les dirá, no sé quiénes son ustedes. No sé quiénes son, no los conozco. ¿Y por qué no los conozco? Porque no han hecho las obras que yo les he mandado hacer. Esto es lo que nos hace reconocibles ante el Señor. ¿Cuáles son las obras que tenemos que? La imitación de Cristo. ¿Cómo voy a ser reconocido por el Padre? Voy a ser reconocido por el Padre en la medida que en mi vida yo me he empeñado en imitar a Cristo. Por eso el cristianismo se puede resumir en esa sola idea. ¿En qué consiste el camino de la salvación que ofrece Cristo? En imitarlo a Él. ¿A qué me tengo que dedicar yo en mi vida? A imitar a Cristo. Y dirán entonces, pero hemos comido y bebido contigo. ¿Tú has enseñado en nuestras plazas? Sí. Han comido conmigo, pero no se han relacionado conmigo. Yo he enseñado en sus plazas, pero no han puesto en práctica lo que les enseñé. Yo les aseguro, por tanto, que no sé quiénes son ustedes. ¿Y de qué depende ese conocimiento? Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. El que imita a Cristo, ¿qué es lo que hace? Hace el bien. Y esto es lo que queremos y esto es a lo que nos tenemos que dedicar a lo largo de toda nuestra existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los protege en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.